Y hoy empiezo con una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando realizas un trabajo, una tarea o desarrollas una ocupación durante mucho tiempo y no te sentís satisfecho? Y entonces tratas de buscar otra alternativa, buscar otros caminos, o iniciar otra marcha, participar en una actividad que no has tocado. Y nuestros deseos siempre, lo que hacemos este trabajo, lo que hemos dedicado a la comunicación, es que lo que hacemos sirva para algo. Y uno se tiene que dar cuenta cuando las cosas no funcionan. Por ejemplo, yo vengo hace 10 años o más, vengo hace 40 años, pero 10 años o más enfrentando una cámara y dando opiniones y sugiriendo ideas y tratando de aportar alguna sugerencia, algún conocimiento que he aprendido, que he visto que funciona. O sea, que conduzca al político o a los políticos o a los que se dedican a la política a ver si a lo mejor una idea les sirve. No hemos sido afortunados en nosotros ser capaces de sugerir alguna idea que alguien la haya tomado y que la haya desarrollado. No hemos tenido suerte. O no han sido buenas las ideas, también puede ser eso. O sea, a lo mejor nosotros creemos que estamos haciendo algo importante o útil y no es así. ¿Qué es lo que yo creo al final que es lo que ha pasado con nosotros? O sea, que lo que se ha dicho en esta tribuna, en este lugar, en estos videos, no ha servido para nada, o sea, no ha inspirado a nadie. No es que yo quiera hacer las cosas, quiero que entiendan. Yo tengo una edad que ya no puedo emprender nada personal. A ver si nos ponemos de acuerdo, porque mucha gente dice que él, sus ideas, que no sé qué va a hacer. Yo no voy a hacer nada porque no tengo tiempo. Además no tengo la energía y la resistencia que se requeriría una empresa de una lucha política e ideológica. Pero tengo bastante experiencia, he conocido algunas cosas y puedo sugerir tal vez posibilidades, no soluciones. Sin embargo, creo que es suficiente. Ya me doy cuenta de que tengo que tratar de hacer un paréntesis. Por ejemplo, tenía escrito yo un boceto, una idea, una sugerencia, como hago todos los días para nuevos videos. No tiene sentido. O sea, voy a llamarme a silencio en un tiempo. Voy a parar estas ideas de la política, de ingresar, de tratar de aportar sugerencias, de que el viaje a México del presidente, de que la pobreza, de que la miseria, de que los políticos, de la corrupción, de la falta de oportunidades, de la deuda externa, en fin, todo ese mundo que es un enjambre de podredumbre Entonces me voy a dedicar a otra cosa, por lo menos un tiempo. Por eso te lo quería comentar. Voy a tratar de sugerir algunas ideas para que la gente pueda resolver sus problemas. Sí, así como no. Me siento con el deseo más que la capacidad. Vamos a ser claros. Con el deseo de que alguna de las cosas que a lo mejor yo te pueda aportar te puedan ser útil. Y yo no te voy a resolver los problemas. Yo no te los voy a resolver. Pero sí te voy a ayudar a que los resuelvas. Es decir, te voy a sugerir ideas que vas a resolver los problemas. Y claro, esto es una historia bastante larga. Nosotros, la gente de pueblo, estoy hablando entre nosotros, la gente de pueblo, no estoy hablando con los que ya están con una carrera realizada, que decir a bien o mal, pero se prepararon para eso. Aprendieron un oficio, aprendieron una carrera, aprendieron una profesión, viven de eso, les ha ido bien, les ha ido mal. Esa gente no necesita escucharme. Pero hay un montón de millones de personas, o miles, digamos en este caso, que a lo mejor una sugerencia de un igual, de un par, le puede servir. Uno que ya casi ha intentado todo en la vida. O sea, para mí no hay sorpresas y es muy posible que haya muy pocas cosas que yo no haya intentado hacer. Porque cuando nosotros tenemos, los de gente de pueblo, tenemos unas limitaciones naturales
por nuestra posición de clase. O sea, gente de origen humilde, modesta, de gente, de padres, de abuelos, de gente que vivió del trabajo que producía sus manos, con su esfuerzo personal, con la lucha cotidiana, con la fuerza del rigor. Entonces, todo eso es mi herencia, es mi currículum, es mis títulos son. Y claro, eso me ha obligado a mí a ser un curioso, porque mis deseos han sido superiores a mis capacidades. O sea, yo he tenido muchos más deseos que capacidades para realizar. Pero esos deseos, esa búsqueda, me ha permitido tener un amplio conocimiento. Y he buscado reemplazar la universidad, el claustro, o sea, la parte académica, que te da un título, que te da una chapa para enfrentar la vida, que no la tengo. He tratado de recompensarla o he tratado de suplirla mediante el conocimiento. Y el conocimiento se puede adquirir en dos lugares: en un claustro universitario, en una escuela, en una academia, o en la vida. El conocimiento no es una cosa que pertenece exclusivamente a un salón de clases o a un salón universitario. El conocimiento está en todas partes. Y cuando uno es curioso, cuando uno necesita resolver un montón de cosas, solamente la curiosidad, la pregunta, la necesidad hace que adquieras conocimiento. La cantidad de fracasos, porque de eso hablamos, es la mejor universidad del mundo, porque solamente probando cosas, si metes el dedo en el enchufe, sabes que te va a producir un brazo. Entonces la capacidad se adquiere cuando, en el caso social nuestro, hemos tenido una lucha permanente. Yo he vivido los años suficientes como para aprender todo lo que no se debe hacer. ¿Escuchaste bien? Todo lo que no se debe hacer. Y también aprender lo que se debiera hacer para acortar un camino. Nosotros, los que no hemos tenido posibilidad de tener títulos universitarios o el regalo de la providencia de haber nacido en una buena familia, con ya todos los problemas resueltos, tenemos que ir mechando con las posibilidades reales. O sea, ¿cómo reemplazo yo 10 años de universidad? ¿Cómo lo reemplazo para enfrentar los problemas de desafíos de la vida? Y con experiencias y experimentos, con prueba y error, pero a veces no son tuyos solamente, sino que arrastras en la prueba y el error a toda una familia que se ha acoplado a tu vida. Una cosa es que intentes prueba y error cuando tenés 18 o 20 años o 25 años, que sos solo, que no dependes de nadie, y otra cosa es cuando ya cargas una familia y empezás a la aventura, al puro error. Bueno, todo eso también lo he pasado. Es decir, creo que de lo único que yo me pudiera enorgullecer en la vida es que no he dejado cosas por intentar hacer. Y entonces me dirá, bueno, y eso no es ninguna novedad, eso lo tiene la mayoría de nosotros. O sea, es lo que tienen casi todos. Casi todos los que nos siguen tienen las mismas experiencias y los mismos resultados. Han luchado desesperadamente, han buscado, han puesto su confianza en cosas que realmente a lo mejor los defraudó, o no tuvieron la suficiente constancia, o no tuvieron la suficiente sabiduría, porque carecieron de conocimiento. Entonces, en este tránsito por los años, yo he aprendido algo que te lo quiero pasar gratis. En los últimos tiempos, te diría, esto existe desde hace muchos años, desde hace cientos de años, pero en los últimos tiempos, con los medios de comunicación, con el avance de las urgencias, o sea, de la velocidad de los tiempos, ha hecho que todo se agilice, todo se movilice con más dinamismo. O sea, lo que a lo mejor antes tardaba en realizarse 5 años, hoy se puede realizar en 6 meses. En fin, la dinámica de los tiempos, la necesidad,
la deuda social que ha tenido nuestra sociedad ha obligado una cantidad de recursos que ha actualizado y ha agilizado todos los problemas y las soluciones. Yo te cuento una, que es la que a mí más resultado me ha dado. O sea, yo he reemplazado toda la ignorancia que tengo acumulada por no haber concurrido 15 años a escuelas secundarias y a universidades, lo he reemplazado con un nuevo, ¿cómo te diría? Una nueva técnica, una nueva teoría que se ha hecho muy popular hace 50 años, pero que se ha activado ahora unos 10 años a partir de estos medios de comunicación, que es la autosuperación, o sea, el autoaprendizaje, resolver los problemas a través de adquirir autoconocimiento, lo que se denominaría la autoayuda. A mí me ha enseñado muchísimo la autoayuda. Yo empecé a leer libros de autoayuda a los 20, 25 años. Te puedo asegurar que he leído quizá 200, 500 libros de autoayuda. Todo lo que se ha escrito es difícil que yo no lo conozca. Es difícil que no te conozca algún autor que ha escrito un libro de autoayuda. A mí me transformó la vida. ¿Por qué? Porque yo formé una cultura a través de la curiosidad. O sea, me interesé por la historia, me interesé por la problemática social, me interesé por el humanismo, o sea, me interesé por la filosofía, me interesé de curiosidad para ver, para averiguar, para no hacer papelón en los lugares que a mí me gustaba frecuentar. O sea, a mí me gustaba frecuentar determinados lugares donde la gente era con un gran conocimiento, con una gran cultura, y yo o me callaba la boca o se abría, tenía temor de decir una barbaridad. Entonces eso a mí me obligó a tratar de cultivarme, a tratar de educarme, a tratar de adquirir conocimiento, cultura. Y entonces leí desesperadamente. Pero los que a mí me produjeron resultados fueron los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda, con el conocimiento que yo había adquirido en la historia de las ciencias, del conocimiento en todos los órdenes que había leído, los libros de autoayuda me vinieron a poner una realidad. Cómo todo ese conocimiento que yo había aprendido, cómo lo podía poner a funcionar para que me produjera resultados. Entonces los libros de autoayuda para mí fueron extraordinariamente importantes, aunque los intelectuales se burlan y se ríen, pero yo he leído libros de autoayuda que me cambiaron la manera de ver las cosas. Y entonces, cuando me cambiaron de ver las cosas, yo vi y entendí un montón de cosas que antes no entendía, porque el problema es ese. No es que las cosas estén mal. El problema es que el que está mal es uno, porque está en deficiencia con lo que está pasando, que es por eso no lo entiende. Entonces, la autoayuda, y si una sugerencia es valiosa o valedera, mejor dicho, yo te la sugeriría que no te pierdas la oportunidad de libros de autoayuda. Hay miles y te podría decir 100. Pero te voy a dar el secreto mayor, porque ahí está lo que sea tal vez la raíz de este video. Lo que está a tu alcance. O sea, todo esto que yo te he contado a mí me ha costado descubrirlo, a mí, pero a lo mejor otro lo descubrió rápido porque alguien se lo explicó. Pero a mí, como yo fui un solitario, un llanero solitario, a mí me llevó muchos años de aprenderlo. Pero ahora, como te dije antes, la ciencia y la tecnología actual ha posibilitado que toda la intelectualidad que existe en todas nuestras sociedades, no todos podían escribir libros, no todos, o sea, muchísima gente muy sabia se murió sin haber publicado una sola palabra. Y muy pocos libros se trataron de autoayuda, muy pocos libros escritos antiguamente de los grandes, por ejemplo, te pudiera decir, por ejemplo, un famoso argentino, ¿no? Borges, o en fin, grandes escritores que conocemos de otros países, no han escrito libros de autoayuda que te enseñen cómo vencer dificultades y cómo resolver problemas. Que
Eso sí floreció en la cultura de este país, Norteamérica, por la demanda, por la necesidad, por el progreso de la demanda financiera y de la demanda económica. O sea, acá hubo mucho interés en juego siempre. Y entonces acá hubo muchas posibilidades de hacerse rico a través del trabajo. Nosotros desarrollamos otras habilidades para hacernos ricos, malas, nefastas, desgraciadamente, que todavía perduran. Pero acá tuvo que, el individuo, el que luchó, tuvo que aprender en la lucha. Y entonces surgieron los motivadores, los escritores o las personas que traían enseñanza a través de, te explicaban cómo actuar, cómo tratar a la gente, cómo ser uno, cómo producir cambios, cómo evolucionar, cómo quedar bien, cómo ser cortés, amable, cómo lograr el afecto, el respeto, cómo valorizar a los demás, en fin, toda esa parte del humanismo que nos ha sido muy explicado, te lo enseñaron los autores de autoayuda que partieron de este país. De acá nació esa nueva línea de la cultura que se llamó la autoayuda, que es combatida por los intelectuales, por supuesto. Hoy, con la ciencia y la tecnología nueva, con las nuevas tecnologías, esa autoayuda se ha proliferado dimensionalmente. Y entonces ha surgido lo que se llama ahora el conferencista de la autoayuda. O sea, los que te enseñan modales, costumbres, técnicas, facilidades, comportamientos, actitudes, actividades, desarrollos de tus capacidades, sugerencias, conferencistas. O sea, entras y te lo voy a dar para que te va a cambiar la vida esto, porque vas a aprender una cantidad de cosas, si ya no la conoces, que te vas a asombrar de tus cambios, pero en muy poco tiempo. Y te voy a dar cómo se llega a eso para que te lo sugiero que lo pruebes solamente una semana. Y en una semana me gustaría comentarios tuyos para ver si te sirvió y si realmente esto que yo estoy conversando contigo fue útil para tu cambio, ese que necesitas para ingresar en un mundo diferente del que estás viviendo hasta hoy. Busca en poner YouTube y pone autoayuda. YouTube y autoayuda. ¿Por qué YouTube y autoayuda? Porque ahí te van a salir todos los conferencistas, que son miles, en español, porque si hablas inglés, bueno, tenés mucho más posibilidades, que te hablan de todos los problemas humanos habidos y por haber, y problemas de que ni siquiera te los has imaginado, cómo enfrentarlos, cómo prepararse, cómo intentar resolverlos, cuáles son los recursos que se requieren, cómo debes actuar, cómo se debe uno preparar, cómo debe tratar al semejante, qué debe esperar, en fin, una cantidad de recursos que te vas a asombrar. Y hay cientos, yo te pudiera nombrar 4 o 5, pero una vez que entres en eso, y sobre todo si entras en TED, TED, son puras conferencias de intelectuales, de maestros, de gente de todo pelambre. Yo te pudiera sugerir 2 o 3 nada más. Por ejemplo, una mujer que te puede despertar una cantidad de conocimientos ya, mañana, hoy mismo. Se llama Margarita Pasos. Es una muchacha colombiana que es brillante. Pero te digo esa por decirte una, te digo, por ejemplo, un mexicano que ya murió, pero que era brillante, Miguel Ángel Cornejo. Te podría decir otro mexicano, es César Lozano. Pero hay un montón de argentinos, hay un montón de colombianos, de mexicanos, de todo orden de españoles, una cantidad. Y te puedo asegurar que vas a entrar en una universidad que no tenías conocimiento de que existía. Y vas a ingresar sin necesidad de que te lo permitan. Porque hay gente muy sabia en lo que quieras
porque podés poner incluso ya cuando empresas te hagas, desarrolles tus habilidades para entrar en esto, podés buscar por profesión, la profesión que quieras, buscas YouTube, porque siempre YouTube es el conferencista, si no te sale escrito, si no pones YouTube primero, te sale una cosa escrita, explicaciones que te explica la más grande universidad, que es el Google. El Google o YouTube te explica todo, pero YouTube te explica, sale el conferencista. Yo quería hoy aportarte esta idea porque te va a cambiar el panorama de tu vida y cómo resolver un montón de problemas y cómo incluso comportarte con tus semejantes y cómo lograr armonizar con gente que tenés hoy enfrentamiento. Cómo lográs entenderte con los que tenés relaciones tirantes. Cómo tratás de convivir, cómo tratás de salvar tu hogar, tu matrimonio, tu trabajo. Cómo buscar nuevas orientaciones, cómo orientarte hacia posibilidades distintas, qué podés hacer con tu vida cuando estás abrumado, cuando aparentemente no tenés ninguna salida y cuando crees que todo se ha derrumbado. Todo eso está en este mundo, está al alcance porque vos estás llegando a mí por estos medios, pero quizá, a lo mejor lo conoces todo esto que estamos hablando, a lo mejor ya lo estás practicando, pero si no has practicado, si no lo tomás con la seriedad que esto amerita, quizás te estés perdiendo la mejor ventana, la mejor apertura que ha llegado a tu vida. ¿Por qué? Porque está al alcance nuestro y nos resolvería o te resolvería un montón de cosas. Yo no hay día, escucha bien, no hay día que no me veo 2 o 3 conferencias. Y mirá que hace tiempo que busco esto yo. Todos los días yo me veo 2 o 3 conferencias, me escucho. Algunas son buenísimas, otras las vuelvo a ver, otras no. Siempre trato de terminarlas, no tengo apuro, porque siempre te deja una enseñanza. Yo quería hoy hablarte de esto porque te digo de verdad, estoy harto de hablar de política. Yo había preparado un video para ahora el viaje de Alberto, había preparado un video para la hidrovía, para el tema de la hidrovía, un tema pendiente muy importante. Tengo otro video preparado para tratar el tema ese que sucedió ayer, este papelón del tema de la vacuna y del ministro, y en fin. Había preparado un video para decirte lo que hay detrás de este arrumaco que hicieron ayer, de este escándalo. En fin, tengo muchas ideas para direccionarlas hacia el problema social, el problema político, el problema económico, el problema cultural. Pero es perder tiempo, porque tengo sí 8, 10.000, 20.000 a veces aceptaciones y like y que ve que la gente le gusta, pero sigue todo igual, o sea, no se cambia nada. Los políticos siguen haciendo lo mismo, quiere decir que si les llegan, te cagan de risa, dice, este es un iluso, o sea que estamos perdiendo tiempo. Entonces pensé que lo que modestamente yo he aprendido a lo mejor te pudiera ser útil. ¿Quién te dice? Y por eso quería hacer este video. La autoayuda te va, por lo menos si no te cambia la vida, te va a ayudar enormemente para enfrentar un montón de problemas. Y si tenés algún problema específico para resolver, pone Google, sí, primero Google, no te olvides nunca, y tu problema, y te va a salir un montón de videos con conferencias de gente muy, muy preparada, pero muy, muy preparada, que te van a hablar del problema que a vos hoy te quita el sueño. Y a lo mejor, ¿quién te dice que uno de esos te lo resuelve? O por lo menos te da el argumento, la inspiración para que lo resuelvas positivamente y a lo mejor que te produzca beneficios. En fin, hoy quería hacer el video que sea lo más simple posible, porque te hablo de una cosa que no te hablo de mis ideas, sino te hablo de las ideas de los que saben más que yo y que realmente funcionan. A mí por lo menos me ha funcionado, por eso yo sigo viendo por lo menos 2 o 3 videos diarios de gente muy preparada que la verdad vale la pena ponerle atención. Te mando un gran abrazo y por supuesto no es que no voy a hacer más videos políticos, sino que por ahora voy a crear un impasse para avanzar unos días en este tema.
Te mando un abrazo y por supuesto, mañana nos volvemos a ver.